es lo que nos han dicho, una articulación en donde hay un cóndilo que está en la posición más superior, media y anterior. Te dicen, acá está. Y te hablan de una articulación temporomandibular. Son dos articulaciones temporomandibulares. Y nosotros que trabajamos con sujetos que son, en algunos casos, mutilados o en algunos casos con graves alteraciones morfofaciales, estas articulaciones nunca están en esa posición. Ellos nos dicen, ustedes se pelean por una articulación y hablan de una relación céntrica, ¿no? Nosotros trabajamos con 293 articulaciones y sabemos de todas cuál es su céntrica. Y no estamos peleando si es una céntrica larga, si es una céntrica corta. No tenemos tiempo para eso. Sabemos que podemos manejar las articulaciones conociendo bien la artrokinemática y la osteokinemática. Si tú sabes cómo funciona una articulación con respecto a sus estructuras óseas, sabes en qué dirección se va a mover esa articulación. Si tú conoces bien cómo la articulación, las superficies articulares se acomodan entre sí para regular esa función, si tú conoces bien esa parte, tú tienes la posibilidad de poder corregir. Si tú no conoces cómo funciona, evidentemente vas a decir, no se puede. Entonces hay que meternos en el mundo de los fisioterapeutas como me metí yo, para poder entender. Por Dios, Leila, que no lo entendía. Era un ignorante hasta la década de los 90. Un ignorante. Te juro que he revisado libros, cantidades, no te imaginas. Pero todos tendientes a lo mismo, ¿no? A la información. En toda área. Y seguía siendo ignorante. Aún hoy día, Leila, me considero ignorante. Y les digo a todos, yo me considero ignorante. El viejo Sócrates tenía razón. ¿Qué decía el viejo Sócrates? César. Solo sé que nada sé. Muy bien. Solo sé que nada sé. Porque la conciencia de que uno sabe cada vez menos es parte de nuestra sabiduría. Aquel que asume con dogmas, ¿no? Sí, con dogmas, con conceptos radicales, nunca va a abrir su mente a las cosas nuevas. Dice que es parte también del envejecimiento, el amarrarte a tus creencias, ¿no? Y a decir que no, que nada más. Probablemente en algunas cosas tienes que hacerlo porque dices, ya no puedo aprender más de esto. Y la verdad es que el mundo del conocimiento siempre avanza. Pero hay ciertas cosas que tienen sentido, ¿no es cierto? Para hacer el movimiento de marcha, el que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Este movimiento de marcha lo han hecho todos los homínidos que me han antecedido. Este Pithecanthropus, no, este Homo sapiens que está acá, ¿no es cierto? Es el producto de la evolución. Pero la marcha bípeda es una marcha que antecede a un movimiento biomecánico ya conocido, ¿no es cierto? Para hacer este movimiento que ven acá, todos los fisioterapeutas saben cómo se moviliza la cadera junto con las extremidades inferiores y cómo tiene que estar la columna para que se produzca. A tal punto conocen que los que hacen robótica, ¿no es cierto?, les ha tomado más de 2 décadas hacer solo este movimiento en un robot. 2 décadas para reproducir eso biomecánicamente. ¿Han visto los robots de Japón? ¿Han visto que ese robot? Yo los veía así. Pero ahora lo han visto cómo son. Ahora caminan. Caminan así. Voltean y siguen caminando. Eso se metieron a conocer cómo es que era la marcha. Y la reproducían a través de los programas de computación. Conocer esto es importante. Y saber cómo funciona eso acá es importante. Y es importante saber en cada paciente. Cada paciente tiene lo suyo. Reconocer el recorrido que hace el paciente en máxima intercuspidación, ¿no es cierto?, en movimientos excéntricos. ¿Y cómo está funcionando su articulación? En cada uno. Meterse en cada uno. Doctor, y para eso es importante tener un articulador.
¿No les ha ocurrido que en su pensamiento llegue el mensaje? ¿Quieres estudiar articulación temporomandibular? ¿Tienes que articularlo? ¿No es cierto? Es el mensaje que nos ha llegado a todos. Y es tan poderoso el mensaje que te está diciendo, si tú no utilizas un articulador, ¿no es cierto?, totalmente ajustable, tú no puedes aprender del paciente absolutamente nada. Ese es el mensaje que me llegó. Y dije, ¿cómo puede ser posible que con un articulador yo pueda conocer cómo están ocurriendo los movimientos funcionales del paciente? ¿No es cierto? El articulador es un instrumento auxiliar para el diagnóstico. Pero lo que define cómo está la articulación temporomandibular del paciente es la clínica. Y luego tú vas a tener imágenes. Y las imágenes te van a dar poco a poco una idea en la cual vas reconstruyendo tú cómo es que está la articulación temporal. Razonas a través del análisis. Y después, cuando vas al articulador, tú lo que vas a hacer, vas a interpretar los movimientos. Pero esa articulación mecánica que está acá no es la articulación mecánica que tiene el paciente. ¿Me dejo entender? Hasta ahora incluso hay ahora articuladores que ya no son articuladores como los que hemos visto, mecánicos. Son simplemente electrodos. Son electrodos. Y luego los electrodos envían información. Y eso es mucho más cercano a la realidad que ese articulador que tiene. El articulador me va a servir para otras cosas. Por ejemplo, para hacer rehabilitación en estática cuando quiero hacer, ¿no? Y para darle la dinámica. Si no voy a modificar estructuras dentales. Pero si voy a modificar estructuras dentales y voy a modificar estructuras óseas, ¿cierto?, ya sea por procedimientos ortopédicos o por procedimientos quirúrgicos, bueno, tengo que trabajar ahí con un articulador, ¿no es cierto? Y no es un articulador en un solo momento, son en los momentos en que voy evaluando el cambio, porque cuando tú cambias posiciones, inclinaciones, varías todo el sistema. Es la importancia de conocer esta parte. ¿Qué movimiento es? Protrusiva, ¿no es cierto? Y este movimiento de protrusiva lo da la guía incisiva. A partir de esta información, de la magnitud con la cual tú estás abriendo los espacios, acá ya puedes ir leyendo. Cuando los dientes están muy verticales, el movimiento de protrusiva genera un gran espacio de desoclusión posterior. Si acá hay un gran espacio, ¿cómo está la articulación temporomandibular? También genera espacios grandes. Si hay espacios grandes, hay espacios suficientes como para que el menisco pueda salirse y pueda crepitar después. Tienes que corregir esa inclinación. Si ese es el problema de inclinación, que es muy frecuente. ¿Estamos? Sí. ¿Qué otro? Es la siguiente. Una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? A ver, la pregunta es de David. Dice, doctor Vargas, oye David, yo soy el doctor Fernando Pérez. Ya me pusiste Vargas. Hombre, David, ¿qué pasó? Pérez Vargas es mi apellido. ¿Ya? Dice, una vez lo oí decir, es mejor empujar la línea media que jalarla. Le pregunto ahora, antes de olvidarme. Gracias. Bueno, eso es biomecánica. Solo para responderte, porque no es motivo de esto, pero la línea media, cuando tú la muevas, ¿verdad? Vamos a ver, mucha gente agarra y coloca, se ancla en el canino y jala lateral, con un elástico, ¿no es cierto? Recuerden que están en una curva, con la curva anterior. Entonces, si tú colocas esa misma cadena de poder para traerte al central, para corregir la línea media, no solamente va a ser este vector, sino también va a haber otro vector que va a inclinarlos hacia adentro. ¿Entiendes? Y si no tienes un stop look atrás, es probable que estas piezas se retroinclinen. Y si se retroinclinen, pierdes overjet, overbite y también línea media. Porque cuando se vaya para atrás, pierdes perímetro de arco, pierdes inclinación. Por eso es preferible que un resorte desde acá empuje al incisivo. A eso se refería que es mejor empujar, ¿no es cierto?, que jalar.
Next. Y este es el otro movimiento funcional también importante, que es el movimiento de lateralidad. ¿Este es lateralidad derecha o izquierda? Este es derecho. De derecha y de derecha y de izquierda. No, iguales. Uno solo es derecho. Ah, sí. Porque el otro abre, ¿no? ¿Es de lateralidad derecha o izquierda? Derecha. Esta es lateralidad derecha. ¿Este es el lado de trabajo o el lado de balance? Trabajo. Este es el lado de trabajo y este es el lado de balance. Progresivamente, conforme vas haciendo el movimiento de lateralidad, la predominancia canina se va haciendo palpable, ¿no? Al principio empieza el grupo y luego el canino toma predominancia en el movimiento de lateralidad normal. Es aceptable que también lo hagan en grupo, sobre todo cuando el canino pierde, ¿no es cierto?, se desgasta, y que lo haga en grupo es totalmente normal. Entonces, en una persona adulta que sobrepasa los 30 años, 40 años, 50 años, es normal que lo haga en grupo. Si aún conserva, no hay problema, también es normal. ¿Me entiende? ¿Quiénes van a desgastar más? Los sujetos que son parafuncionados. Lo van a hacer más en grupo. Los bruxómanos, los apretadores, los cascadores de huesos. De esos hay. Pregúntale a un paciente, ¿qué parte del pollito te gusta? Acá en el Perú comemos mucho pollo a la brasa, para entenderlos. Nos encanta el pollo acá. Comemos más pollo que pescado. El pollito a la brasa tiene una parte que es la alita. La alita se queda muy tostada después de entrar al horno. Cuando se llevan eso a los sujetos, empiezan con la alita y no paran de comerse el cartílago de la pechuga. Esos son mascadores de hueso y ellos destruyen sus dientes con facilidad, ¿no es cierto? Leonardo, ¿cómo estás? Acá estamos, doctor, escuchando con atención. atención su charla. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo no? Dime. Usted mostró un caso clínico donde los premolares estaban bastante, la cara vestibular bastante inclinada hacia palatino, y después usted verticalizó la cara vestibular para ganar espacio. A eso se le llama el espacio Walla. Ese es otro concepto. Mira, el espacio Walla es la distancia que va a haber entre el reborde alveolar externo de tu arcada. Vamos a retroceder por favor. Vamos a la oclusal inferior. Fíjate acá. Esta vendría a ser el reborde alveolar residual. ¿Estamos? Esta parte de acá. Entonces, la distancia que hay entre este reborde alveolar y la cara vestibular, ¿no es cierto?, de la molar, de la premolar, de los incisivos, se denomina reborde Walla. Ese reborde Walla. W-A-L-A. Ese es el reborde Walla. Y que va a tener una distancia para cada uno de ellos. Y de acuerdo a la magnitud que exista ahí de distancia, uno puede aprovechar ese espacio Walla cuando está en exceso. Si está en exceso, tú puedes usar ese exceso y colocarlo dentro de la normalidad. El Walla es sinónimo de que los dientes están dentro de su cavidad alveolar. No entiendo, ¿cuál es la medida? En términos muy elementales, este es el borde Walla. La encía marginal, la que está pegada a la encía marginal y el diente. Es que no es solamente, en sí es lo que tapiza. Claro, Es el reborde. Debajo de eso hay hueso. A ver, todo el hueso. Todo el hueso. Ese espacio que ves ahí es un espacio normal en donde se asientan los dientes. Es la ribera externa, ¿no es cierto? Donde se ve. Ese es el espacio Walla. Puede ocurrir que en un paciente tú tengas a tus premolares así. Giro versal. El espacio Walla es mayor. Acá el borde Walla es mayor. O menor si está muy afuera. O menor si está muy afuera, ¿no? Puede ocurrir. Entonces tú puedes agarrar acá y puedes vestibularizar y colocarlo dentro de la normalidad y estás ganando espacio para ello, porque hay Walla positivo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esta misma pieza que está acá está acá?
Pero casi fuera del interior, Fuera. casi. O está afuera. Claro, Más que todo la corona puede estar. Puede estar la corona, pero también puede estar la raíz. claro. Y ahí están las dehiscencias. Entonces, cuanto más pegado esté al guala, cuanto más haya invadido el diente del guala, la presencia de dehiscencias va aumentando. Son efectos. Y clínicamente tú vas a ver con una retracción gingival. Las encías se retraen. Y si operas esta zona, vas a ver que lo que tienes ahí de hueso en esa cortical es poquito. Cuando hay ese, digamos, guala negativo y uno lo trae, ¿eso se mejora? Depende. Por ejemplo, en niños, como hay muchos niños, cuando hay erupción y hay falta de espacio, a veces en un niño de 8 años, por ejemplo, ¿no? Se nota que el incisivo se vestibulariza mucho, si tú no va nada, ¿no? Y nota esa encía retraída en un niño de 8. A la hora que le colocas brackets, ¿eso va a recuperar? En un niño de 8 años la remodelación está en su máxima expresión. Sí, se va a Se va a remodelar. Si tú agarras a ese incisivo, probablemente ha hecho esto. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, Porque cuando no hace es esto, fácil. cuando hace esto, pone en estrés al periósteo acá. ¿Ya? Entonces, sí, va a haber un proceso de reabsorción acá Y la encía se ve. y se va a retraer la encía. Pero cuando tú haces esto, este tejido periodontal que está acá va a empezar a hacer esto. Como tiene paredes a los costados y tienes una membrana que tiene gran cantidad de células totipotenciales, vuelven a restituir otra vez. Y como está en proceso de desarrollo y crecimiento, el crecimiento primario y el crecimiento secundario, recuerda que el alveolo va a tener que crecer así también, ¿no es cierto? Ese proceso de crecimiento hace que compense y se remodele todo. Es un proceso constante. Las personas, aún después del pico máximo de crecimiento, seguimos creciendo. Les aseguro. Ustedes vean, nosotros hicimos una revisión bibliográfica sobre crecimiento y desarrollo en el adulto. ¿Y sabe qué cosa que hizo el doctor Hanks? ¿Se acuerdan ustedes de la muestra de Bolton? La muestra de Baltimore, la muestra de Michigan, que son muestras en las cuales agarraron a chicos, ¿no es cierto?, de 8 años y 9 años, y los vieron crecer hasta los 17 años. Y cada año les tomaban sus radiografías, panorámicas, cefalométricas, modelos de estudio, fotografías, todo su cast, y lo almacenaban. Esas muestras son muestras únicas en el mundo y que están disponibles para nosotros. Ustedes pueden entrar a la AO y pueden encontrar esa información. ¿De acuerdo? ¿Y a qué cosa hicieron? Agarraron la última radiografía que le tomaron a los 17 años y lo han buscado y le han tomado su radiografía a los 53 años. Mire, a los 53 años le han tomado la radiografía y han hecho superposiciones. ¿Y qué creen? Bueno, cambia, ¿no? Claro. Sigue creciendo. ¿Y saben cómo se llama ese crecimiento? Remodelativo. Claro. Remodelativo. Puede tener cambio en las fuerzas, los hábitos, ¿no? El cierre tonicel, los labios, todo cambia. Entonces, ¿coincides conmigo de que los procesos remodelativos son procesos de crecimiento y desarrollo adaptativo? Te vas adaptando a las formas, tamaños, y se ve claramente cómo es que la parte del mentón creció, la parte de los huesos, la manera como la maxila se desplazó. No hay crecimiento, el ser humano sigue creciendo. Si no, miren, un chiquillo de 18 años, tú lo ves, grandote, y su carita de un chiquillo, así. Dice, no, 17 años ya terminó de crecer. No, toda esa cara empieza a remodelarse y a cambiar. De manera que hay crecimiento. Eso, es una pregunta de la llave de molar, como le decía, una cosa bien común es que la primera molar no se establece la llave de Angle y la primera molar se impacta a nivel de la 5,5, ¿no? Y uno ve un niño de 8 años con la primera molar mesoangulada a nivel de la 5,5. Entonces, bueno, hay que redireccionarlo, ¿no? Supongo, porque si no va a tener problemas. En ese caso, ¿cuál sería está el anillito ese de cobre o los separadores? O sea, cuando ¿en qué momento? se impactó al momento de erupcionar. Sí, dice que bueno, yo digo que es por falta de crecimiento de un maxilar superior, ¿no? Como justo estamos hablando de la llave de Angle que se establece
A ti te va a caer bien el capítulo de crecimiento y desarrollo craneofacial. Es interesante. Sí, Por- genial, genial. porque vamos a conocer un poco más. Ponte que tienes acá la 5-5, Sí, se impacta la ¿ya? Y acá está la 1-6, El mesiano. la 4-6, ¿está bien? No, no. 8, 5 y 4, 6. 8-5 y 4-6. No, pero más hasta arriba. Bueno, arriba. ¿ya? Ajá. Suponte que está viniendo así, ¿ya? Ajá. Entonces, mejor lo ponemos en un... Ajá. Yo he visto niños así. ¿Se entendió lo de Walla, no es cierto? Sí. Ah, ok. Veamos. Si tú tienes acá una primera molar y acá está algo así. Se impacta así, en ese ángulo, ¿no? Está así, por eso te pregunto, ¿está así? No, está Impactado. impactado hacia mesial, corona hacia Perfecto. mesial, raíz de cristal. Ya, perfecto. Y Aquí. está así. ¿Qué edad tiene el niño? 8, se impacta, ¿no? O sea, ya lo ilusiona. Ajá. Nosotros colocamos separadores ahí, ¿no? Para redireccionar, pero. Ajá. Fíjate, si tú le colocas ahí un separador, lo único que vas a lograr es que este de acá migre en esta dirección y este migre en esta dirección. Pero baja. Y ojo. Lo único que va a hacer es, este de acá se va a ir hacia mesial, Ajá. va a crear ese espacio para bajar, pero va a bajar así. Sí. Ajá. ¿Qué necesitas acá? Tienes que redireccionar a este molar. O sea, en vez de producir este movimiento que te va a quitar perímetro de arco, porque la distancia de acá para acá Claro, ya está. es un espacio que se llama espacio de deriva. Ujú, sí. Si tú pones un separador, este va a migrar para este lado y este va a migrar para atrás. Cada vez que baje este de acá se va a ir para adelante. Te va a quitar espacio de deriva, que es fundamental para 3, 4 y 5. ¿Qué es más importante? Es más importante primero llevar a esta fuerza, a esta pieza, en esta dirección y como resultante esta. O sea, necesitas intruir y luego verticalizar. Tienes que intruir y luego verticalizar para cambiar de esta posición a esta posición. Obviamente entonces tiene que ir así el movimiento. ¿Qué cosa vas a utilizar? Moi. No, este es moi. Miu es diferente a moi. ¿Ya? El moi es justamente un sistema que va a venir, bueno, acá lo voy a dibujar así de grandes rasgos. Bueno, hasta acá, ¿no? Es más o menos así, es un arco así. Ya, en esta zona vas enviando a esto para hacer este movimiento y luego para verticalizar. ¿Ya? Motivo de una clase Claro, completa. claro. Pero entonces lo que tienes que hacer acá es, Pero ahí te va a colocar, ¿verdad? Que el niño solo tiene un niño de 8 años, de repente tiene solo 2 incisivos. ya, ¿Es verdad? no, o sea, si no tiene dos incisivos, no es el aparato para que lo uses. Claro. 8 años ya tenía que tener los centrales y laterales. Laterales a veces no podemos hasta los 9. Bueno, suponte que no los tenga, No tiene. no es este largo. Claro, no sé. Entonces tú puedes utilizar un lip bumper superior. Ah, un banco superior. Un lip bumper superior, bien direccionado. Claro. ¿Ya? Con un lip bumper, la cantidad de 80 gramos que va a emitir es suficiente. Pero no se puede bandear la primera, no se puede bandear esa pieza porque no ha brotado. No, pero no tienes que bandearlo. Solo tienes que ponerle un tubo. Pégale un tubo. Es un tubo para extraorales, bien pegado ahí, suficiente. Claro, el chico no se va a poder sacar el lip bumper. Sí, ya. No se puede sacar, Claro, no se sí. puede sacar, queda fijo. Entonces ahí le das el vector. Al menos que baje. Claro, ni siquiera para ponerle microtornillos, nada por el estilo, ¿no? No es la idea, ¿no? Ahora, también puedes usar otros sistemas, ¿no? Otros sistemas que también te van a ayudar, ¿no? Usas a las piezas temporales, ¿no? Como anclaje, a la primera molar y segunda molar como anclaje, y por palatino
haces como un aparato péndulo. Entonces por palatino haces esto y esto. ¿También? ¿Conoces el aparato pendular? Sí, pero nunca lo usaba. Bueno, ahí está. Nosotros usamos la liga, pero para que lo baje. Las ligas no solamente te van a funcionar para que este siga descendiendo en la misma ubicación. Claro, Y sí va a ir descendiendo, incluso a gente que corta acá. claro, sí. Corta acá, ¿no es cierto? Y luego lo alinean con brackets y un arco night tie. Si cambia la dirección, entonces te va a erosionar invadiendo el espacio de deriva. Pero luego lo digitaliza. Puedes distalizarlo, pero ¿qué es más fácil? Claro, En un solo acto, intrúyelo y llévalo para atrás. Ya está. Ya lo sacaste. Doctor, pero en este caso está pin 5.5, si está ahí. Pues esta pieza ya se fue porque No, cuando pues le está encontraron ahí, ya se hay había absorbido todo. reabsorción. Sí, hay bastante. regular. ¿De cuál de estas? Sí, cuando le encuentras ya la sacas. ¿Cuántos gramos necesitas para llevarte para atrás esa molar? 100 gramos. No, digo, cuando uno ya lo encuentra, esa 5.5 ya está reabsorbida. ¿A los 8 años? No, es que esta pieza, la No, base- la mesial está. Sí, pero esta de acá no. no, pero a veces ya no puedes ir también pulpar, a veces No importa. Esta pieza de acá tiene un gancho. Sí, Está bien anclada. ¿Ya? Y acá está viendo la premolar. sí, pero Tú necesitas solamente 100 gramos. Anclas esta y esta de acá y métele fuerza a esta. Solo de 100 gramos. Si le pones más, la fuerza se va para adelante. Vas a ver cómo solita se va moviendo. Es cuestión de paciencia. ¿Ah? Incluso puedes conectarlas esta con la otra. Hacer un aparato de anclaje, con un transpalatino, por ejemplo, sin banda, solamente adherido con resina. Funciona bien. Muy bien, Leonardo, respondí a tu pregunta, ¿verdad? Leonardo, ¿respondí a tu pregunta? Doctor. Sí. Sí, claro, por supuesto. Ok, Quería hacer una pregunta. dale. Doctor, ¿es verdad que los temporales no migran hacia mesial? Que si los molares, ¿cómo los temporales no migran hacia mesial? Los molares temporales Ajá, no migran hacia mesial. claro que ¿Tienen migran. capacidad de migrar? Por supuesto. Mientras tengan periodonto, van a poder migrar. Es normal. Sí. Muy bien. ¿Se entendió, no? ¿Otra pregunta? A ver. ¿Qué pasa con la segunda molar superior? Dice, doctor, ¿cómo distalizar la molar? Porque para que entre la premolar, ¿qué pasa con la segunda molar superior? Si tengo esta realidad en donde mi espacio de deriva es menor, ¿no es cierto?, a lo requerido, es decir, el espacio disponible y el espacio requerido no coinciden, me falta espacio para 3, 4 y 5, tengo que crear ese espacio. Para saber si debo distalizar sin problemas, mi medida es una medida que se llama PT vertical. Y medido desde PT vertical hacia la cara distal de la primera molar, la medida es la edad más 3 milímetros. Suponiendo que este paciente tenga 8 años, más 3 milímetros es 11. Si yo tengo en este paciente, en vez de 11, que es la medida normal, y tengo 14 milímetros, supónganse, esto es un caso hipotético, 14 milímetros. Eso significa que tengo a esta molar 3 milímetros
para adelante. Y que por lo tanto puedo distalizar la misma cantidad de milímetros. ¿Lo entendiste? Repito para todos. Rickett decía lo siguiente: la molar se va a mesializar conforme van pasando los años con respecto a una medida. La línea de referencia se llama PT vertical, y se llama PT vertical porque nace de la fosa térico-maxilar, del punto PT, y se va perpendicular sobre la horizontal de Frankfurt. Desciende así verticalmente y es tu línea de referencia. Él dice que la distancia normal entre PT vertical y la cara distal de la primera molar es la edad más 3 milímetros. Es la constante. Si este paciente tiene 8 años, lo normal es que esa distancia sea igual a 11 milímetros. Eso es lo normal. Pero cuando tú haces la medición en este paciente y mides esta parte de acá, no mide 11, sino en la cefalometría mide 14 milímetros. ¿Qué te está diciendo esto? ¿Que esa molar está mesializada o está distalizada? ¿O está en su posición normal? Mesializada. Y por lo tanto, si está mesializada, ¿la puedes distalizar o no? Sí. ¿Cuántos milímetros? 3 milímetros. Resultado, tú puedes distalizar 3 milímetros. ¿De acuerdo? Y en esos 3 milímetros puedes usar acá un aparato pendular que viene por Palatino, ¿no es cierto? Y llevas con ese vector intrusivo y distalizador. Lo sacas de la posición y lo llevas para atrás sin perjudicar. ¿Cuántos gramos? 100 gramos. Suficiente. No mueves. Doctor, ¿y cómo mido 100 gramos? Dinamómetro. Si no tienes un dinamómetro. No, aquí no te puedo hacer. Doctor, lo que pasa es que en el caso que yo le comenté, la molar no está intraósea. Entonces nosotros colocamos el separador para que siquiera brote. Ah, ya. Ajá. La molar está impactada de tal manera que no se ve ni la cúspide casi. Entonces cuando nosotros colocamos los separadores, la molar empieza siquiera a bajar un poquito. Y después de casi ya un mes, 2 meses, estás con el separador ese de metal o el plástico cambiándolos, ya la molar aparece un poquito. Ahí recién es que ya te podría colocar algún aparato, porque antes está totalmente intraósea. Claro, si está intraóseo, pero para que llegues tú a ese punto, algo ha aparecido. Porque no vas a poder colocar la liga si es que no tienes una cara mesial que esté en Ponemos contacto. anestesia y metemos hasta adentro. Pero, ¿por qué no haces lo siguiente? Si van a poner anestesia, corta haz una... 5-5? No, Agarras, tú lo tienes así. Ajá. una ventana quirúrgica. ¿Al diente? ¿Al niño todo el sueño? La encina. Sí está ahí. Ajá. Ah, por Ya. acá ya no se me quedé, claro. Agarras acá, pones anestesia acá. Sí, ponemos anestesia. ¿Cómo te acá? Haz un ojal. Una Una operculectomía. Tú agarras acá Ya le hablo. y le vas a colocar un botón acá. A un botón, ya. Un botón. Ah, ¿Ya? Y haces el mismo péndulo y lo vas a agarrar Como conclusión. con oclusión del péndulo y lo vas a llevar para atrás. Cuando aprenda a manejar, Ya aprendiste el grito, ¿ves? cuando aprenda a manejar, ¿No? Y cuando quieras hacerlo, avisa nomás, o sea, es parte del curso que ustedes puedan consultar sus casos y los procedimientos. ¿Nos estamos entendiendo todos? ¿Sí? Muy buena otra pregunta. Ya, ahí vamos. Sigamos entonces con la clase. Ya vimos acá, es simétrica, es proporcional y además está alineada.
No olviden esos conceptos, proporcionalidad, simetría y alineamiento. En la otra lateralidad, esta es lateralidad del lado derecho, lado de trabajo, lado de balance. Es primordial el contacto de los este lado es izquierda, Dale, esta es la izquierda. Lado de trabajo, lado de balance. Debe haber una desoclusión en el sector posterior. ¿Ustedes notan esto? No derecho Es una parafunción. Esto es una parafunción. El paciente te da este registro de lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Sin embargo, tú notas un desgaste ahí. Eso significa que este chico no solamente funciona acá, también tiene una parafunción. Un punto, un desgaste que es constante y permanente, que no tiene coincidencia con el resto de piezas. Es probable que este chico lo use para hacer una parafunción ahí. Hay que reconocer también que eso existe en el paciente. Siguiente. No debería haber eso. ¿Hasta acá nos hemos entendido todos?